esta ocasión nos acompañan Larisa Escobedo, que ustedes pues, todos ya la conocen, que es profesora de aquí, de la Facultad de Artes. Y también está Gerardo Camargo, un artista también aquí de Cuernavaca, que pues el motivo es la exposición No Más Lobos, que está actualmente en la Galería del SEMA. Una exposición que conjunta su trabajo. La verdad es que cuando yo supe que iban a exponer juntos, sí me causó expectativa porque consideraba que la obra de Camargo y Larisa era muy diferente, pero gratamente sorprendida en esta exposición, pues pude ver cómo ellos dos trabajaron y pudieron presentar una obra que me parece que en el caso de Larisa concreta muy bien su trabajo pues, en video, en instalación, en arte urbano, y que pues, en el caso de Camargo también se evoluciona hacia formas pues, muy diferentes a las que hasta ahora conocíamos. Así que sin más, pues les cedo la palabra. Quisiera que ellos mismos se presentaran, porque la idea es que pues, ellos nos cuenten sobre su trayectoria, sobre su experiencia como artistas, como egresados de la Facultad de Artes, Larisa en este caso. Bueno, pues sí, la exposición se llama Uno Más Lobos. El proceso de trabajo para esta exposición fue un proceso bastante interesante porque fuimos convocados por la Galería del SEMA, no precisamente a presentar obra ya terminada o algún proyecto que ya tuviéramos armado, sino más bien fuimos convocados a realizar obra ex professo para la galería. Gustavo, a quien ustedes conocen, Gustavo Pérez, que es quien coordina la galería en el Centro de las Artes, nos invitó, y bueno, fue una invitación muy particular porque Gustavo no sabía que somos amigos cercanos. De hecho, cuando me dijo así de, ¿pero qué? ¿Sí te llevas bien o no? Si te cae gordo, mejor no. Y yo así, no, es mi amigo. Pero sí fue muy extraño porque, pues, aunque hemos participado en algunas exposiciones juntos, siempre había sido pues colectivas de 7 o más artistas. Y bueno, pues fue sorpresiva este acercamiento, dado que el trabajo de Gerardo es un trabajo pues que tiene como una línea pues que será abstracta. Y bueno, en mi trabajo, pues algunos de ustedes lo conocen, es un trabajo muy figurativo y en un sentido muy narrativo. Siempre como que hay como estas imágenes que son como de alguna manera explícitas en lo que quieran decir o literales, y entonces pues era raro trabajar desde un lugar de literalidad a un lugar de abstracción. Y cuando nos invita Gustavo, de entrada había considerado a algunos otros artistas, no solo Larisa y yo. Nos preguntó si es que pensábamos en alguien para poder elegir una imagen para la invitación, y en ese libro de bocetos me encuentro pues, con muchos dibujos que tienen que ver con mi propio trabajo, no sé, el tema de desplazamiento, el tema con el cuerpo, principalmente, el dibujo orgánico, obsesivo, que bueno, de alguna manera también son ciertos lugares comunes en la producción gráfica actual, Y entonces fue lo que, a partir de más o menos donde comenzamos, hicimos una caminata después de esta plática con Gustavo. Nos encontramos ahí unos materiales en el camino ahí por la Carolina que nos gustaron, y de ahí es que se parte, yo creo que todo esto fue muy agradable por esa misma como azar, ese proceso azaroso. Pero uno de los primeros puntos en común de trabajo fue el uso del material plástico y el color negro,
que funcionó mucho porque nos permitió hacer esta síntesis como gráfica, hacerlo un lenguaje más, pues, digamos, de alguna manera unificar la exposición, y que cada uno trabajó de diferente manera sobre plásticos diferentes, pero fue así, ¿no? Más o menos como se dio. Sí, y era una cosa como muy interesante porque empezamos a hacer un poco, queríamos hablar de este proceso creativo porque el proceso creativo explica mucho del tipo de imágenes a que llegamos. Como en buscar puntos de encuentro de dos artistas que parecen como lejanos en términos de producción, cómo empezar a ver intereses en común. Y veíamos también como un interés común sobre lo animal, sobre un devenir animal. Camargo traía en ese día, traía el libro de Deleuze, y como que también empezamos a hablar pues de nuestras cercanías como en lecturas, ¿no? ¿Qué son las cosas que leemos y que estamos, ¿no? Y que pueden hacer puentes. Gustavo planteó una exposición de dibujo, entonces pensamos en formatos grandes, empezamos a pensar en el negro y luego esta cosa del orgánico, y pensamos que utilizar materiales plásticos iba a ser como una contradicción, un poco como lo que el tema mismo estaba empezando a vislumbrarse, que sería una especie como de pensamiento alrededor de unas biologías mórbidas. Sobre esto que Houghton platicaba con nosotros y cuando nos hizo favor de inaugurar la exposición, Houghton decía que pues era muy notorio como este lado animal que usualmente la civilización está tratando de ocultar desde los griegos, ¿no? Desde la tradición griega, como ocultar o dominar o racionalizar, pues era como un interés de nosotros de velar, ¿no? De hablar de estas especies de bestias interiores o lugares animales interiores, y desde un lugar en donde la biología no estuviera puesta como idealizada, sino también desde un lugar de esta relación entre vida y muerte, o estas tensiones entre vida y muerte. Sí, y bueno, también gracias a eso es que me di cuenta que el trabajo, o sea, una de las cosas que relaciona mi trabajo con el de Larisa es con estos conceptos como de transición, ¿no? Veo igual el trabajo tengo un gusto, ¿no? Una estética que puede entenderse como inacabada, ¿no? Mucho de mi trabajo es este dibujo automático, en el que busco generar unas estructuras como espontáneas, pero que a pesar de su carácter abstracto, me permiten también meditar, ¿no? A partir de este devenir animal, esta despersonalización, ¿no? Entonces, pues digo, ya que puse el resultado, ¿no? Que había el resultado de la exposición, pues coincidía perfectamente, ¿no? Los animalitos, ¿no? Estos cráneos, en fin, esos mismos conceptos que yo medito al hacer mi trabajo abstracto, aparecen en la obra, o los encuentro yo en la obra de Larisa, a pesar de hacer esta figuración, este trabajo más narrativo. Pues, por ejemplo, como hicimos la exposición, como ustedes saben, la Galería de Zona está dividida en dos salas. Primero planteamos la posibilidad de hacer una suerte de intercalado o diálogo entre las piezas, tanto de él como las mías, pero encontramos que
como habíamos puesto esta especie de reglas en material y en formatos y así, pues que podría como haber una especie de confusión entre una obra y la otra, y que en vez de que hubiera un diálogo, que hubiera como perdieran un poco las piezas. Entonces, bueno, decidimos hacer como un juego de espejo. La primera galería está utilizada por Gerardo y la del fondo son mis piezas. Algo que también fue interesante que planteó Gustavo a nivel museográfico es repetir el nombre de la expo en las dos salas. En la primera está el nombre de Gerardo, uno más logos y el nombre de Gerardo, y en la segunda uno más logos y mi nombre. Como si, más que, como poniendo en tensión esta cosa de exposiciones colectivas, exposiciones individuales. Es por un lado, evidentemente es un trabajo colectivo, pero es un trabajo colectivo como de espejo, ¿no? Son como si fueran dos individuales que están funcionando como espejo. No sé si estoy como siendo clara, pero más como poner en evidencia el diálogo de dos artistas que se están encontrando en una especie como de box o baile o poca o conversatorio o juego de ajedrez. Entonces, bueno, resultó muy interesante si quieres como hablar de tus piezas. Sí, entonces yo recordaba, ¿no?, ciertas piezas de Larisa, aunque siempre venía a la memoria pues algo como más sexual, ¿no? Plasticoso, plástico era rígido, que era nada flexible, ¿no? Pero una cosa, pero algo que hiciera muy... Me preguntó, ¿pero qué vas a poner unos dildos? Sí, ¿no? Y al final siguen estando estas mismas alusiones, ¿no? Pero me gustó este trabajo de... Larisa trabaja estos stenciles, por ejemplo, estas piezas de alto contraste, y es que entonces se me antojó que podría también yo trabajar un poco a partir de eso, y es que comencé a hacer esta serie de dibujos en los que recorté papel negro para montarlo sobre un papel blanco y hacer este alto contraste, esta silueta, y comenzar, ya teníamos el título, entonces comenzar un poco a referir al mismo título, ¿no?, que es esto de uno o más logos. Interesante, como decía Larisa, es el título de uno de los capítulos del libro de 1000 mesetas de Luz y Guattari, y el cual me gustó mucho precisamente por esta descripción que hacen del devenir animal, ¿no?, que es básicamente el despersonalizarse, la posibilidad o esta necesidad de convertirse, de integrarse a una manada, ¿verdad?, de integrarse a ese colectivo, pero también sin perder o sin salirse o de penetrar tanto, sino quedarse en el borde, ¿no? De ahí es que me interesó hacer esta serie, pero a pesar de utilizar ciertas figuras, dejar una cierta ambigüedad, porque casi en la mayor parte del proceso de las piezas que hice para la exposición, traté de quedarme en ese punto medio que precisamente habla en un capítulo anterior de Rizoma, de Luz y Guattari, ¿no?, que es esta, bueno, que me identifico mucho en mi proceso, en esta especie como de experiencia automática, pero que no tiene un principio o un final, una entrada o una salida, ¿no?, sino que se queda en un punto medio, y más bien es como de comenzar a encontrar ciertos estadios, ¿no?, y asimismo entre
Bueno, yo empecé con esta pieza, esta fue la primera pieza que hice. Aquí yo ya tenía claro esto que habíamos hablado él y yo, tenía claro que me interesaba además como a veces mi trabajo en general es un trabajo como muy gráfico de imágenes en sólidos, lo que decía él, ¿no? Como estos stenciles que hago, y en esta ocasión quería hacer como irme hacia otro lugar y quería como acercarme al trabajo de Gerardo en este dibujo obsesivo. Entonces el primer como lugar al que quería llegar era como una saturación del espacio como muy intensa. Evidentemente estoy viendo a Ernest Haeckel, estoy estudiándolo, estoy como revisándolo con constancia, es como uno de mis referentes en dibujo, pues, como que ha estado ahí por años y que cada vez estudio como con más, con mayor disciplina, sin querer hacer un estudio naturalista. Ernest Haeckel es un botánico, su trabajo de dibujo es pues meramente científico y lo que hace es microscopía. No tiene como una dimensión, para él no tiene una dimensión de arte, sino son pues tal cual dibujo científico. Yo encuentro toda una narrativa en ese tipo de trabajo científico, entonces cuando me interesaba, pero lograr, digamos, distanciarme de este trabajo científico y empezar como a permitir que aparecieran cosas que tienen que ver con la intuición, que tienen que ver con lo oscuro. Cuando estaba haciendo este dibujo pensaba mucho en el fondo del mar, como yo he estado en un proceso psicoanalítico el último año y lo que es más bonito del psicoanálisis desde mi punto de vista, no como lector de psicoanálisis, sino como sujeto psicoanalizable, como habitante del diván, lo que me parece más relevante es que es esta cosa que uno no logra, pues nunca logra entrar al inconsciente o al vacío, sino que uno puede como rozarlo, como tocar sus aristas, como empezar a sentir cuáles son las texturas del vacío que habita adentro de uno. Y me hace mucho pensar el fondo del mar en eso. Estos abismos marinos me hacían mucho pensar en pues como esos vacíos, eso que aparentemente está vacío y que está oscuro, y otra vez van a decir que mis referencias son muy extrañas, pero como en la película de Bob Esponja, cuando caen al vacío y es un vacío terrible y de pronto empieza a haber casi que una fiesta adentro, ¿no? Así pienso que es un poco el psicoanálisis, ¿no? Entonces cuando empecé con esta pieza, realmente todavía no sabía qué quería, más bien fue un ejercicio como de revisar el Amantis. Y luego la segunda pieza fue el Amantis, que ahí creo que ya supe hacia dónde iba y qué quería. Y claro, como dijo Gerardo hace rato, pues esta cosa sexual inevitablemente va a salir de mi cabeza porque ¿no? La obra es así, o mi cabeza es así. El título de esta pieza es El amor, y un poco me hacía pensar en este devenir animal y en estas cosas del amor que son tan, ¿no? Como esta cosa de la pasión y el momento en que uno está enamorado y está en el coito, después le corta la cabeza
digamos que eso vinculaba otra vez con mi proceso psicoanalítico, como pues, sentir este acto del navajazo sobre el cuello del otro, ¿no? Que lo rompe y lo bueno, ya para cerrar, la tercera pieza era una planta carnívora, se llama Me comes, te como. Pues, es evidente, ¿no? En el mismo tipo de lógica. Pensé que si seguía con estas cosas solamente muy orgánicas, pues podía acabar siendo solo como un engolosinamiento en las rayitas y las bolitas, y que pues, sí, la verdad fue muy placentero hacerlo, muy embobador, pero que podía como acabar por dejar de tener como un poder. Entonces me pareció que la introducción de esta especie de figuración humana podía generar una tensión entre este espacio animal y humano. Esta tercera pieza pues salió de una sugerencia de Gerardo, me dijo así de, ¿por qué no te vienes algo más como de plantas? Y bueno, quería hacer algo como unas flores y bueno, acabé haciendo una planta carnívora. Tenía la intención de hacer algo así muy tierno, pero pues bueno. Sí. Y bueno, yo también relaciono un poco este trabajo, estos dibujos pues no son dibujos que podría decir de alguna manera son como planos. Jugaba con ciertas reglas únicamente para comenzar un proceso automático de dibujo que derivaran en unas estructuras orgánicas, pero quedándose únicamente como una especie de registro de esa acción iterativa en donde se formaba la estructura. Entonces, básicamente esos dibujos eran retículas que eran completamente planas, basadas en la multiplicidad y en la representación, en el registro de estas reglas repetidas, ¿no? Pero de las cuales ya sacaba también como ciertas meditaciones, pero ya en este caso como me permití, ¿no? Jugar un poco más con esta cosa como del cuerpo, pero más desde lo sensorial. Pues, afortunadamente el plástico reaccionó de una manera diferente, no se quedó en solo ser una línea, sino también al ser recortado se hacía este volumen, sí se pandeaba y se entiende, para mí es como trabajar con herida, ¿no? Como estar haciendo esta herida, hacer una especie de descalificación y es directamente como esta onda de la piel. Entonces ya se relacionaba también un poco con este tema, ¿no? Con el título del animal, del lobo, cubrirse con una piel, fuera blanca y peludita, pues era lisa y negra, ¿no? Y también me permitía todavía explorar con la forma desde otro lugar, ¿no? Una cosa que también me pareció muy afortunada fue la luz, ¿no? La posibilidad de utilizar la luz en la exposición, porque Larisa estaba trabajando con este limón plateado, era eso, sobre el negro, básicamente era trabajar con esta luz sobre el oscuro, irle dando forma, ¿no? A partir de la luz a la pieza. Y yo en un principio pensé únicamente en trabajar con una luz de fondo, pero ya al ver cómo reaccionaba el material me permitió utilizar diferentes niveles de luz, porque no solamente es un dibujo
la luz que viene de atrás y que surge el dibujo de esa luz, sino también la luz que se proyectaba sobre la pieza y que le daba ese volumen, ¿no? Que le daba ese carácter más de cuerpo. Las otras piezas que hice eran los cráneos, que pues bueno, a veces es muy interesante cómo uno debe de confiar en su propia intuición y cómo el miedo en el arte es como a veces causante de las cagadas que uno hace. Todo el tiempo imaginé la exposición con las calaveras en las esquinas. Las calaveras pues fue un vaciado en resina, y después el vaciado en resina está trabajado, está tallado y cromado, monocromado con negro. Quería repetir las mismas formas, pensaba en el cráneo como este lugar absolutamente de lo humano, como el dedo pulgar, ¿no? Como si algo nos diferencia del mundo natural, es lo que ocurre adentro de nuestra cabeza. Y de pronto pues estos cráneos como que están invadidos por estas naturalezas, ¿no? Invadidos, carcomidos. Sobre este concepto de desbordamiento, que también en este libro mismo que citábamos hablan sobre el rizoma en contraposición a lo arborescente, es decir, a lo que está enraizado. Y aquí creo que también eso se da, ¿no? No hay una raíz, ¿no? La mayor parte del dibujo, estos rasguños, o esgrafiados, o tatuajes, o plantas, o piel, ¿no? Pelo, etc., se encaja dentro del concepto de desbordamiento, no tanto como haciendo una raíz. Claro, no hay un centro en la exposición, no hay un tema específico, es como más como una especie de, pues sí, figura rizomática que se va moviendo por nodos y que va y viene y regresa, toca un poco aquí, vuelve, ¿no? Algo que me gustaba también es que a pesar de que la exposición cromáticamente es hace como pues paradoja, hace contrarios, ¿no? Hace así blanco y negro, luz y oscuridad. En realidad la exposición está en justo, se trata de lo que está en medio, ¿no? De las cosas que no son ni uno ni lo otro, ni animal ni vegetal, ni abstracto ni figurativo, ni humano ni no humano, ni muerto ni vivo, ¿no? Ni inerte ni vital, sino, ¿no? Es como si en términos de color nosotros estuviéramos planteando pues casi un statement, ¿no? Blanco o negro, pero en realidad lo que estamos diciendo es ni blanco ni negro, sino, ¿no? Todo lo que ocurre adentro. Intensidades, mesetas, puentes, ¿no? Estos espacios con olas, ¿no? Me pareció que también es como interesante en esta cosa como de somos dos, hay dos artistas, hay dos voces, pero también son como voces que se cruzan, ¿no? Como especie de ecos ahí cruzados en la frontera entre una y otra galería. Me sorprendió, Gerardo, que sentí que tu obra se acercaba con estas piezas a la escultura. Sí. Sí. Dejó de ser esta retícula, ¿no? Es que yo antes he trabajado, creo que tengo una imagen. Son dibujos prácticamente planos, ¿no? Es lápiz, plumón, esmaltes, diferentes materiales que he utilizado sobre superficie, sobre una superficie plana.
y el mismo proceso de dibujo se queda así pintado, ¿no? Partiendo de que el trabajo desde el concepto de multiplicidad no hay como un punto, digamos, principal o protagónico, sino solo plano, pero ahora el hecho de cortar, sí, se convierte en algo escultórico, ¿no? Pero más como una escultura flexible. Eso es lo verdad que encontré también en estos dibujos, ¿no? Una especie de escultura flexible.